porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? Pero el narco es un civil para el derecho. ¿No es narcoterrorismo? En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos. Bueno, es un debate que estoy totalmente dispuesta a darla con la vicepresidenta, porque vamos a plantear lo que sucedió en ese momento, si vamos a tomar esa parte de la historia o si vamos a dar vuelta a esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas. Si el hecho de haber participado de esa etapa de la historia hace que nos quedemos paralizados en esa historia. Yo la entiendo su preocupación, pero también entiendo que el país tiene que poder salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro. Y las Fuerzas Armadas hoy son parte integral de nuestra democracia. Entonces, y además, yo creo que también lo que se está discutiendo respecto al pasado no es solamente haber participado de hechos, digamos, de combate al terrorismo, sino también cuáles fueron los métodos que el Estado usó para combatir al terrorismo. El gobierno va a sacar una fórmula de ajuste de las jubilaciones que viene con la fórmula tradicional de ajuste que se impuso durante el gobierno anterior, y ahora lo que va a hacer es cambiar esa fórmula, dar lo máximo que puede dar en función de los fondos que tiene para esto, porque más allá todos sabemos que el fondo de los jubilados está requebrado, no quebrado, sobre todo lo paga el Estado, ¿sí? Va a sacar una fórmula que tiene en que a partir del 1 de abril en adelante se va a ajustar por el índice de precio al consumidor. Y para este periodo de enero-marzo, que es el primer trimestre, se va a seguir aplicando la fórmula que se venía aplicando más un 12,5%. Acá lo importante es quién preside el partido, ¿no es cierto? Porque acá el partido, hasta hoy está en manos del que era presidente de la Nación, en la provincia de Buenos Aires, de Máximo Kirchner, y acá nadie se da por aludido, nadie entiende acá que perdimos una elección. Y acá realmente hay que pararse frente a la sociedad, hay que escuchar, hay que presentar propuestas, hay que tener los equipos técnicos, hay que realmente estar a la altura de las circunstancias. Y con esos nombres, con los nombres que tenemos, no vamos ni a la esquina. Y esto hay que decirlo bien clarito. Nosotros tenemos que renovar el peronismo, ser una alternativa que realmente pueda satisfacer las necesidades que tiene hoy nuestra gente, nuestra provincia de Buenos Aires y nuestro país. Y ese es el rol nuestro. Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Somos parecidas en algunas cosas y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es Bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a hablar de cómo la semana termina desde el punto de vista financiero a toda orquesta. Hay euforia en los mercados con el gobierno de Javier Milei y eso contrasta con la economía real, que está hundiéndose en una recesión muy profunda. Acá, Carlito, sentate, así vamos a hablar con vos en un ratito. También el otro tema, ¿no?, que son las declaraciones de Victoria Villarruel, de la vicepresidenta. Vamos a hablar con Facundo Nejamsky. ¿A qué juega la vicepresidenta? Porque ha salido muy suelta la vicepresidenta a decir que no estaba de acuerdo con la nominación del doctor Lijo a la Corte Suprema de Justicia, a defender los aumentos para los senadores, a decir que ella era brava y que era tan brava como Karina Milei y que pobre jamoncito, el presidente en el medio. Es decir, una serie de declaraciones que llamaron mucho la atención, que muestran que así como Milei ha logrado alinear a todo su espectro político, incluso al propio PRO, que están haciéndole gestitos mimosos tratando de congraciarse con el presidente, del primero al último diputado del PRO, o buena parte de los senadores del PRO, ni qué decir los de La Libertad Avanza. Bueno, la vicepresidenta evidentemente juega otro partido y tiene otro respaldo
obviamente el presidente no puede echar a la vicepresidenta, como no puede echar tampoco a un diputado y a un senador. E insisto, Javier Milei ha mostrado una capacidad muy grande de liderazgo en todo el espacio político de la centroderecha, salvo en el caso de la vicepresidenta. Vamos a hablar en un ratito con Nejamsky a qué juega la vicepresidenta. Les decía, los mercados financieros volando, euforia, incluso algunas proyecciones que ya van a ver muy pero muy optimistas respecto a que Milei va a poder cumplir con su política económica de bajar drásticamente la inflación y lograr que la economía salga despegada, pero la economía real hoy hundiéndose y con una caída muy fuerte del consumo, del poder adquisitivo de los salarios. Pese a eso, el presidente manteniendo sus niveles de aprobación y de expectativa. Es más, crecen las expectativas de que las cosas van a ir mejor de acá a un año. Otro de los temas para hablar con Facundo Nejamsky. Les decía, mientras eso ocurre, hay una agenda muy fuerte en el día a día y el gobierno tenía dos temas principales en agenda. Uno es qué hacer con los jubilados, el otro es qué hacer con el impuesto a las ganancias. Respecto al tema jubilados, confirma hoy el ministro del Interior, Guillermo Franco, que, como habíamos anticipado, va a haber un decreto. Es decir, que no van a esperar, que no dan los tiempos para esperar enviar un proyecto de ley y ver qué sale en el Congreso, y que va a haber un decreto que va a tener los siguientes elementos. Es decir, un decreto que va a poner ya a partir de abril sobre la mesa algo que ya estaba en el proyecto de ley original, en el proyecto de ley de la ley ómnibus, pero que ahora se va a plasmar en un decreto. A ver, punteemos los temas. Va a haber un aumento inicial del 12,5% para todos los jubilados a partir de abril. Va a haber un ajuste por inflación a partir de abril, pero eso se va a hacer permanente, es decir, va a ser siempre todos los meses un ajuste por inflación T-2, es decir, con el dato de inflación 2 meses atrás, que es el que hay disponible del INDEC. Por ejemplo, en abril se va a ajustar con la inflación de febrero, el 13,2% de febrero. Y en el caso de la mínima, este es el gran interrogante, bueno, ya confirmó el gobierno que va a pagar el bono de 70.000 pesos como se pagó en marzo. Entonces, pasando en limpio, a partir de abril, es decir, de acá a menos de 2 semanas, los jubilados van a cobrar un aumento, apenas esto salga en el boletín oficial, se va a disponer que es a partir de abril, del 12,5% más la inflación de febrero. Y eso da, la placa siguiente, por favor, eso da 27% de aumento para todos los jubilados a partir de abril. Obviamente hay que ver que se confirme en el boletín oficial que el aumento único para todos previo, antes de aplicar la fórmula inflacionaria, va a ser del 12,5%. Hay que confirmar eso porque inicialmente el gobierno había dicho que iba a ser del 10%, eso había puesto en el proyecto de ley ómnibus. Después se habló de que iba a ser un rango entre el 12 y el 14%. Hoy dijo Guillermo Franco 12,5%. Pero si es 12,5% más la inflación de febrero, en abril es 27%. En mayo ya va a ser solamente la inflación T-2, es decir, la inflación del mes de marzo, que todavía no sabemos cuál va a ser la inflación de marzo. Por ahí es 12%, 11%, 13%, no lo sabemos. Ahora, fíjense los números respecto a, por ejemplo, la jubilación mínima. La placa siguiente, por favor. Bueno, la jubilación mínima, y esa es la gran discusión del momento, y esto va a tener que ser aclarado en el decreto de necesidad de urgencia, en la jubilación mínima, que actualmente la remunerativa está en 134.445 pesos, que con el bono que se pagó en marzo de 70.000 pesos, la jubilación mínima está redondeando en 205.000 pesos, pero en principio el 27% de aumento se aplica no sobre el bono, que el bono ya salió una resolución que va a ser el mismo que en marzo. Con lo cual, la jubilación mínima, la remunerativa, sería en abril de 171.000 pesos más el bono de 70.000. Con lo cual, la jubilación mínima sería de los 204.445 pesos actuales,
redondeando 205.000 pesos, a unos 241.000 pesos. Si esto es así, los jubilados de la mínima tendrían un aumento menor que el resto. Por primera vez tendrían 18% de aumento, cuando el resto tendría 27%. Entonces el interrogante acá es si se va a corregir la resolución que ya sacó ANSES de pagar el bono de 70.000 pesos, si también se va a aplicar sobre el bono el aumento del 27%. De todas maneras, lo que quiero mostrarles es que el gobierno se apresura rápidamente, más allá de la discusión del Congreso, a poner este tema sobre la mesa. En primer lugar, creo, porque hay conciencia de que ha habido una licuación feroz de las jubilaciones. Es decir, que un mes más, es decir, abril, discutiendo con 0 aumento, que es lo que disponía la movilidad vigente, porque el próximo aumento es recién en junio, era totalmente insostenible. Digamos, abril con los jubilados cobrando la mínima 205.000 pesos, no había forma de sostenerlo ni política ni socialmente. Entonces, primer dato, el gobierno toma nota de que la licuación tiene un límite, que se llegó hasta acá y que no se puede seguir con la licuadora feroz para los jubilados. El segundo dato es menos sensible desde el punto de vista de la política y tiene que ver con una necesidad de la política económica. El gobierno necesita rápidamente desmontar la fórmula de movilidad de Alberto Fernández, porque si no, empieza a jugar en contra de cerrar las cuentas fiscales y las cuentas del ANSES. Como muestra este gráfico de la consultora de Convius, una de las consultoras favoritas de la Citi, ¿no? Este gráfico es mío. Este es el gráfico mío que muestra la licuación que han tenido los jubilados ya desde hace tiempo, ¿no? 20% de caída bueno, estoy mostrando el mío, estoy explicando el mío. 20% de caída 2018-2019 del poder adquisitivo de las jubilaciones. Alberto Fernández llega y desmonta la fórmula de Macri, porque cuando la fórmula de Macri en el inicio, en 2020, iba a beneficiar a los jubilados, pues le iba a pagar toda la inflación del último semestre de Macri, que fue el pico inflacionario, Alberto Fernández la desactiva con Guzmán y empieza a dar aumentos por decreto y los jubilados o mantienen el poder de compra 2020-2021 y se derrumba ya 2022-2023, una caída enorme del poder de compra de los jubilados. 2023 ya venía la licuación con Alberto Fernández y Massa y se profundiza en diciembre con la devaluación y la disparada de la inflación. Y en el primer trimestre, fíjense, venía una caída del poder de compra arriba del 25% en 3 meses. Bueno, esto es lo que se frena, en principio, no sigue la licuación con el nuevo DNU. Ahora sí, pero, como muestra esta consultora de la Citi, el gobierno necesitaba cambiar, ahora sí la placa siguiente, lo que necesitaba era cambiar la fórmula jubilatoria, porque si no, lo que ocurre acá es que este es el aumento que se viene con la fórmula jubilatoria que van a aplicar desde ahora, ¿no? Con la fórmula jubilatoria propuesta. El salto del 12,5% más la inflación de abril y entonces se corta la licuación, la caída de las jubilaciones, pero hay una lenta recuperación, que de hecho, según esta consultora privada, que es una consultora favorita de la Citi, la recuperación de las jubilaciones sería recién del 3,5% real, si la inflación baja, a partir de julio-diciembre. Es decir, lentamente van recuperando, pero fíjense que desde un nivel muy, muy bajo. Si no se cambiaba la fórmula jubilatoria y seguía esta fórmula jubilatoria, hasta junio iban a perder los jubilados, iba a ser una licuación feroz, abril, mayo, terrible. En junio iban a estar muy cerquita de lo que se va a aplicar a partir de abril con la nueva fórmula, y después en septiembre iban a empezar a estar arriba, iban a empezar a recuperar, porque iba a ser, si la inflación va para abajo y se cumplen todos los pronósticos que dicen Caputo y Milei, la vieja fórmula iba a beneficiar a los jubilados y iba a dañar las cuentas fiscales y las cuentas previsionales. Esto no lo digo yo, lo dice una de las principales consultoras de la Citi, que lo que está viendo es la lógica económica detrás de las decisiones. Bueno, con este combo, no sé si se entendió, es un poco complejo, pero los dos elementos están sobre la mesa. El gobierno se adelanta, hace una movida política fuerte, dice esto va por decreto, pese a que Milei quería que fuera por ley, no por decreto, pero dice no hay más tiempo, hay que cortar la licuación de los jubilados, llegamos hasta acá, y hay que evitar que estemos discutiendo esto con la vieja fórmula, porque lo mismo que hizo Alberto Fernández, que le cambió la fórmula a Macri cuando
cuando la fórmula iba a beneficiar a los jubilados, es lo que hace Caputo ahora, diciendo, bueno, saquemos esta fórmula y démosle algún incentivo al jubilado con estos aumentos que se están proponiendo a partir de abril. Está la doctora Silvia Coturel, que es abogada previsionalista, es una experta, además tiene un gran canal de YouTube con una audiencia muy importante. Doctora, bueno, ¿qué significa este decreto del presidente a partir de abril, estos aumentos que explicaba? De alguna manera va a haber un respiro para los jubilados en abril, digamos, no va a seguir esta caída permanente del poder adquisitivo. Sí, primero Cintia, no Silvia. Perdón, Sí, Cintia, sí. discúlpame. No, igual me suelen confundir. Sí, claro. No, bueno, en realidad esto es bastante discutible si esto es correcto o no. Lo primero que hay que decir es que esto es la usurpación de una facultad del Congreso. Ya lo dijo la Corte en el fallo Badaro, el que tiene que establecer el mecanismo de movilidad es el Congreso Nacional. Si hay una situación de necesidad y urgencia, o sea que eso lo sabemos, es de público notorio conocimiento, lo que tendría que hacer el Poder Ejecutivo es dar un aumento que se tome como pago a cuenta de lo que establezca el Congreso. Pero lo que yo estoy analizando es que en realidad se apuran con este decreto porque hay otro proyecto que quiere compensar la pérdida del poder adquisitivo de enero al doble prácticamente, con un 20%. Es decir, en vez del 12,5 inicial, claro, quieren que se aplique un 20%, que fue la inflación de enero. Recuerden que la inflación de enero fue 20,6% y los jubilados recibieron 0 en enero. Claro, bueno, entonces ¿por qué le van a dar solamente un 12% de compensación si todos sabemos que la inflación de enero fue del 20%? No, eso no se entiende. Porque la verdad que no tiene sentido y el jubilado, hoy los jubilados no pueden comer todos los días. Hay gente que me dice que los hijos le tienen que llenar la heladera porque ellos ya no pueden comer. Entonces esto igual obviamente les va a mejorar la situación en lo inmediato, pero es otra vez repetir por tercera vez lo que ya pasó en el 2018 y en el 2020. Cada vez que la fórmula de movilidad va a dar un buen resultado en el próximo aumento, la vamos a cambiar antes para frenar esto. Macri la cambia la fórmula en el 2018 creyendo que la inflación va a bajar. Claro. Después, pero aparte porque venía claro, un aumento del 14% que no querían pagar, entonces cambiaron 2 días antes de que se termine de devengar el aumento de marzo, el 28 de diciembre aprueban la ley de reforma previsional. Y después Alberto Fernández cambia la fórmula de Macri porque iba a dar un aumento muy fuerte por la inflación del último semestre de Macri. Sí, siempre hacen y ahora lo mismo. Caputo va a cambiar la fórmula del anterior gobierno, bueno, porque la verdad que no ha protegido de la inflación. Con la aceleración inflacionaria, la fórmula del anterior gobierno deja a los jubilados como están, Todos digamos, totalmente arrasados. Lo que sucede es que si la inflación baja, sí y solo si la inflación baja, bueno, con la anterior fórmula, a mí me parece que el ajuste inflacionario por mes vencido, digamos, en realidad el dato que tenés del INDEC siempre tiene un rezago. Entonces, el dato que tenemos para dar el aumento de abril es el mes de febrero, no va a estar el mes de marzo, porque marzo recién se va a conocer a mediados de abril y los jubilados cobran a mes en curso, entonces no dan los plazos de liquidación de abril. A mí me parece que es una buena fórmula. La discusión, doctora, entonces es la recomposición. El inicio, claro. cómo compensás el inicio a partir de esa fórmula. A mí me parece que es una fórmula que incluso el jubilado lo va a ayudar porque significa que es mensual, digamos, no es el serrucho. Claro. Cuando eran 2 veces por año estaba el aumento y después estaban 6 meses perdiendo y después el aumento. Cuando eran ahora 4 veces por año, también había serruchos más chiquitos, 2 meses que no recibían ningún aumento. Esto los va a ayudar, pero la discusión entonces es ¿qué punto de partida? Claro, la recomposición que obviamente es casi inexistente porque aparte no nos olvidemos que ya en septiembre con el aumento que se dio a los 4 días hábiles hubo una devaluación y se licuó ese aumento. En diciembre se les aplicó un tope por lo cual el aumento fue muy inferior, casi 10 puntos menos de lo que pensaban que iba a ser. Y ahora el aumento de marzo representa solo la inflación prácticamente de diciembre, con lo cual vienen perdiendo muchísimo los jubilados y tiene que haber una recomposición, porque si no es, obviamente al jubilado hoy que le digan que en abril le van a aumentar es una buena noticia, pero nunca va a recuperar todo lo que fue perdiendo. Doctora, ¿y qué pasa con la justicia? ¿No? Porque en cada uno de estos cambios que hace la política, llueven juicios. Sí. Y en general todos esos juicios el Estado los pierde siempre. Hasta ahora
desde el caso Badaro, que fue la forma de ajustar las jubilaciones al inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Claro, sí, fue por el periodo del 2002 al 2006, ahí la Corte estableció la movilidad que se tenía que aplicar para ese periodo. Claro. Pero después, en realidad, la Corte todavía no se volvió a expedir sobre el tema movilidad jubilatoria. Todavía está el caso Fernández Pastor, que fue el primero que surgió contra el aumento de marzo de 2018, está en la Corte. El cambio de movilidad de Macri. Claro, y todos los reclamos que hay por el tema de la movilidad del año 2020 están yendo todos a la Corte y no hay tampoco un criterio único en las cámaras federales del país. Por ejemplo, el jubilado de Salta o de Mendoza o de Paraná sabe que va a tener un criterio favorable, pero en la capital federal no todas las salas reconocen este tema para el jubilado. Doctora, ¿y qué se hace con el tema del bono? Hoy, ¿cuántos jubilados cobran la mínima? ¿7 de cada 10 o 8 de cada 10 jubilados cobran la mínima? Lamentablemente sí, tanto porque se jubilaron por moratorias o los que fueron muchos años autónomos o monotributistas, muchos terminan cobrando la mínima. ¿Qué se va a hacer con el tema del bono, ¿no? Porque el bono habría que incorporarlo a la jubilación. Lo que pasa es que, bueno, es un montón de plata. Si se saca el bono, las jubilaciones mínimas, es decir, 8 de cada 10 jubilados tienen una caída nominal de sus jubilaciones. Eso no se puede hacer. No se puede. El bono fue una estrategia de un parche más que hizo el anterior gobierno, que llenó de parches absolutamente todo, también lo llenó a los jubilados. Como no cambiaba la fórmula de movilidad, como no daba ningún tipo de previsión, bueno, vamos sacando un bono. Ahora, el bono fue solo para la mínima, la licuación para el resto, los que ganaban más de la mínima fue feroz. Claro. Todavía peor de la que mostré en esos gráficos. Ni siquiera para todos los que cobran la mínima, porque si una persona cobra jubilación y pensión no recibe bono. Entonces ni siquiera es que todos los que cobraban la mínima cobraban el bono, o si una persona era jubilado, cobraba el bono y enviudaba, perdía el bono por tramitar la pensión. Entonces hay muchos desfasajes que hay que corregir. En realidad se tendría que fijar otro haber mínimo y subir en proporción todos los haberes, porque si solo subís el mínimo, se vuelve a achatar la pirámide y el que cobraba, no sé, 70.000 pesos más de la mínima, termina cobrando la mínima. ¿Cómo se reconstituye, por eso, cómo se reconstituye una pirámide jubilatoria? Insisto, acá también una situación mucho más grave porque venimos contando, los políticos argentinos encontraron la fórmula de achicar el sistema previsional vía licuación. La Argentina este año gasta 6 puntos del PBI en el sistema previsional, lo mismo que gastaba en la década del 90. Pero en la década del 90 había 3 millones de jubilados, hoy hay 8 millones de jubilados. Es decir, hay más del doble de jubilados y se reparte lo mismo. Es decir, jubilaciones mucho más pobres para todos. Y sobre todo para una parte más elevada de la mínima, que son los que han tenido una contribución y que merecía que se reconociera una jubilación mayor y han quedado licuados y cada vez más cerca de la jubilación mínima. Sí. Bueno, la única forma que hay hoy en día es iniciar un reclamo judicial, salvo que el gobierno decida dar una solución general y recomponer todos los saberes como corresponde. Entonces ahí ya se eliminarían los bonos. Pero si no, cada jubilado, pero imagínate que si todavía la Corte no se expidió sobre el tema de marzo de 2018, el tema de los bonos del 2022 y 2023, todavía ni siquiera hay fallos de primera instancia. O sea que esto no hay muchas certezas de qué va a pasar. El otro tema clave, me parece, insisto con esto, ¿no? En 2017 la Argentina gastaba 10 puntos del PBI en jubilaciones. Hoy gasta 6 puntos del PBI en jubilaciones. Y muy probablemente menos de 6. Este año puedan ser 5,5% del PBI de jubilaciones. Casi la mitad. ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, los distintos gobiernos, Macri, Alberto Fernández, el inicio del gobierno de Javier Milei, dice, bueno, pero esta es la inflación que me dejó el gobierno anterior, fueron licuando el sistema previsional. En algún momento hay que recomponer esto y que la persona que aportó 30 años y que aportó por ahí niveles elevados de aporte y bueno, tenga mínimamente una jubilación acorde a lo que aportó. No puede ser que tenga 100 de salario y cuando se jubila le dan 15 de lo que era su salario en la vida activa. Es imposible mantener mínimamente el nivel de vida. Es que eso, lo que está pasando ahora es que mucha gente que se puede jubilar este año no quiere porque, por ejemplo, nosotros le calculamos, bueno, vas a cobrar 300.000 pesos, que es una jubilación buena comparado con la mínima. Perdón, 300.000 pesos hoy claro, en el sistema de ANSES es una jubilación buena. Una jubilación buena para alguien con 30 años de aportes reales, en un cargo con salario básico de convenio. Escucha, Carlos, claro. la línea de pobreza
matrimonio y 2 hijos está en 750.000, 800.000 pesos este mes. No, tremendo. Sí. O sea, en realidad solo se puede jubilar el que puede seguir trabajando de otra cosa mientras tanto o el que no le queda otra y se tiene que jubilar. Pero mucha gente decide no jubilarse porque te dicen, si yo pago 250.000 de alquiler, ¿cómo vivo con 300.000 de jubilación? No, hay muchos jubilados que pagan prepaga, además de pagaban prepaga. Ese es otro La reclamo. cuota de la prepaga se le fue a 500.000 pesos o más para una persona que tiene 80 años. Hoy es la cuota promedio que cobran las prepagas. Es decir, que con una jubilación, que en general son la mínima, no llega a pagar ni la mitad de la cuota de la prepaga. No, nada. En realidad terminan como o dependiendo de los hijos o yendo a la justicia. La mayoría de los juicios que tiene que resolver la justicia y la corte son juicios de jubilados, tanto por la vía del amparo de salud o de reajuste de jubilaciones. Eso es la triste realidad realmente. Y la última entonces, para que quede claro, esto entra en vigencia ya el mes que viene. En realidad no está publicado en el boletín oficial este DNU, o sea que todavía no sabemos, seguramente se publicará el lunes. ANSES va a tener que corregir los saberes rápidamente porque siempre el día 22 del mes tienen los saberes ya del mes siguiente, o sea que en los pocos días hábiles de la semana que viene van a tener que liquidar todo para que esté, porque si no va a pasar como en enero, que estaban mal los recibos y se actualizaron después. Bien, para todos los jubilados el aumento sería en promedio más o menos 27%, hay que ver la letra chica, no sabemos exactamente cuál va a ser Sabemos cuál fue la inflación de febrero, no sabemos cuál va a ser el aumento inicial. La oposición planteaba 20%, el gobierno 10%, Franco dijo hoy 12,5%. Y para la jubilación mínima, en principio sería menor, salvo que haya también en el decreto una aclaración que se aplica también el aumento del 27% sobre el bono de 70.000 pesos, entonces para equiparar la jubilación mínima con todo. En algún momento, esto es algo de emergencia, insisto, que hay 2 razones muy importantes, me parece que pesa mucho la razón esta de frenar la licuación de los jubilados y me parece que es efectivamente una necesidad y urgencia eso y no daban los tiempos para pasar una ley con este tema. Ahora, en algún momento van a tener que sacar una ley para darle andamiaje legal a esto. Claro, en realidad yo creo que si lo sacan por decreto va a quedar como un decreto, pero el Congreso conserva su facultad de sesionar, dictar una ley y tomar esto como un pago a cuenta, como la solución de una situación crítica que obviamente existe y que la tiene que resolver el Poder Ejecutivo. Doctora Cindia Coturel, gracias, muy amable. Otro de los temas del día, ya vamos a volver al tema económico, tiene que ver con las declaraciones de la vicepresidenta, que ha salido muy pero muy fuerte. La vicepresidenta habló de muchas cosas. Dijo, uno de los temas fue el tema de Fuerzas Armadas. Fíjense lo que dijo la vicepresidenta respecto a la decisión que habían anunciado Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y Luis Petri, de la intervención de las Fuerzas Armadas, en modificación de la Ley de Seguridad Interior, de la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? Pero el narco es un civil para el derecho. ¿No es narcoterrorismo? En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos. Bueno, muy clara. El primer punto de disidencia salió Bullrich, que obviamente hoy no es alguien que esté al nivel de la vicepresidenta, digamos, ¿no? En el diálogo público, ¿no? Pero salió a decir, como si estuviera en campaña Patricia Bullrich, la desafío un debate a la vicepresidenta, si quiere lo debatimos. ¿Cómo va a debatir la ministra de Seguridad con la vicepresidenta? Están gestionando un gobierno. Bullrich se quedó con el chip de campaña. El otro tema salió directamente a decir que a ella no le gustaba la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, con un argumento muy fuerte, un argumento con una causa, que es la causa Rucci, del asesinato del sindicalista en la década del 70 a manos de Montonero, diciendo, se acaba de morir Roberto Perdía, con presunción de inocencia, Lijo no movió un dedo en la causa Rucci. Es decir, algo muy fuerte. Y después, cuando le plantean si hay diferencias o cuál es el carácter de ella y el de Karina Milei, plantea, yo soy brava, Karina Milei es brava, pero bueno, Milei es el jamoncito del medio, ¿no? Es decir, muy suelta la vicepresidenta. Y el otro tema, defendió algo muy políticamente incorrecto, que es el aumento a los senadores.
dijo que los senadores deben ganar bien, que para ella hoy no ganan bien los senadores, que deben ganar bien porque son 72 personas que tienen una alta responsabilidad, la elaboración de las leyes, la derogación de leyes, bueno, una responsabilidad institucional muy, pero muy importante. ¿A qué está jugando la vicepresidenta, Facundo Nejansky? Bueno, a ver, en principio uno lo que puede observar como dinámica, y aparte como dinámica que parece común ya la trayectoria de las relaciones entre presidentes y vicepresidentes de Argentina, salvo quizá la de Macri con Gabriela Michetti, ¿no? Como la única excepción de los últimos tiempos, es que hay una tensión evidente entre el presidente y la vicepresidenta, que hay momentos en que se administra mejor esa tensión y hay momentos en que es más difícil administrarla. Evidentemente, el proyecto inicial que nosotros conocíamos, que era público, en el cual ella se iba a hacer cargo o iba a supervisar o iba a poner su firma y su impronta en las áreas de seguridad y defensa, quedó postergado. No sabemos si porque el presidente tuvo que hacer un pago político a nuevos aliados o porque aprovechó ese pago político para correrla a la vicepresidenta. Lo cierto es que ella fue quedando por fuera. Ayer lo dice incluso. Dice, a mí me hubiese gustado manejar todo el área de seguridad y defensa. Claro, bueno, no, y dice que ella se había preparado para eso y que eso era lo acordado y que ella comprende que el presidente tenía que, hacer un pago político y que, bueno, decidió otras figuras y otros Al incorporar equipos. al PRO a seguridad y defensa. Así es. Ahora, a partir de la sesión del DNU, eso que todos ustedes, como siempre, ¿viste? Cuando los periodistas hablan de algo, en algún momento emerge la punta del iceberg. Bueno, luego empezó a verse, después de la dinámica de la sesión en la cual el Senado rechaza el DNU, empezó a notarse una relación más conflictiva con figuras de la Libertad Avanza o del proyecto político del presidente criticando públicamente a la vicepresidenta, como el caso de José Luis Espert, a quien también ella ayer le respondió por sus críticas. Y cuando uno ve a ella hablando públicamente, yo te diría que hay como una apuesta por la sensatez. Todos los planteos de ella son los planteos de la sensatez que muchas veces espera la política en una discusión, en un debate, en un marco ella no institucional. menciona mucho la palabra casta. Ella no habla de casta, ella habla de instituciones, ella plantea... Pero por eso pregunto a qué está jugando, porque la verdad que más allá de que uno esté de acuerdo o no con las cosas que dice, en general, en un sistema presidencialista como la Argentina, lo dice la Constitución, el Poder Ejecutivo es unipersonal en la Argentina, es el presidente y nada más, el vicepresidente no forma parte del gobierno, del Poder Ejecutivo. Entonces, uno dice, en el sistema presidencialista fuerte como el tiene la Argentina, y lo mejor son los vicepresidentes que ni figuran. ¿Quién fue el vicepresidente de Alfonsín? Nadie se acuerda. Víctor Martínez. Bueno, ¿se acuerdan lo que están Pero en la también política? dicen que se llevaba medio mal, ¿no? Sí, pero bueno, pero no. Ahora, que el rol de Gabriela Michetti con Macri. Sí, al óleo. Sí. Claro. Pero permitime que te diga una cosa, porque yo creo que hay algo que es importante. A diferencia de la Rúa Chacho Álvarez, a diferencia de Cristina Cobos o a diferencia de Alberto Fernández Cristina, en este caso no hay igualdad política entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Independientemente de que a muchos que analizamos y miramos la política, cuando uno la mira a Victoria Villarruel, uno puede decir qué articulada que es, qué bien que habla, qué bien que presenta los temas. Hoy está claro que el líder de ese espacio es Milei. Sí, no hay discusión. Los votos, a ver, si hay un presidente que llega que tiene solo todos los votos, y que todos los Milei. votos son de él, Claro. es Javier Milei. Por lo tanto, no veo una amenaza a la gobernabilidad que la vicepresidenta pueda plantear disidencias con el presidente y diferencias públicamente, ¿no? Mirá, te agrego datos, Maxi. Cuando Javier Milei gana las elecciones, el domingo del balotaje, lo vi yo con mis ojos, había ahí público con carteles de Victoria Villarruel. Esto le cayó mal al entorno de Javier Milei y prácticamente la corrieron de escena. No obstante eso, después de lo que pasó en el Senado, hay una bajada de línea muy clara de la Casa Rosada de articular y de, no te digo contener, pero sí convivir armónicamente en el disenso. Fíjate lo que dice el vocero hoy. Puede no coincidir, es más sano que mentir o fingir respecto a las declaraciones estas tan fuertes
de la vicepresidenta. Históricamente se ha visto al Ejecutivo como todos obsecuentes del presidente, dicen en la Casa Rosada. No somos manada, un discurso típico de este espacio político que está gobernando. Cada uno puede tener su pensamiento. Perdóname, Sí. un punto respecto a eso. Al contrario, yo creo que Javier Milei ha reconstituido la figura presidencial después de lo que fue Alberto Fernández, que salía un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y decía, el que trajo el borracho que se lo lleve, le decía al presidente, o salía el ministro de Desarrollo Social de la provincia y le decía barbaridades al presidente, es decir, la figura y la autoridad presidencial totalmente bastardeada institucionalmente. Milei, te guste o no, ha reconstituido eso. Sí. Tanto ha reconstituido eso, la figura presidencial de poder presidencial, que hay un temor reverencial por parte de ministros, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores. Los diputados y senadores no los puede remover el presidente, no los puede echar, no puede hacer nada. Aún así los tiene a todos alineados. O sea, hay respeto. Miedo, un poquito. Es el jefe político. Decímelo vos. Sí. Es el jefe político. En los funcionarios. Sí. Es el jefe político, como era el jefe político en su momento Kirchner del peronismo, como no lo fue Alberto Fernández. Ahora, Villarroel en ese entramado sale a jugar fuerte. Bueno, pero acá la lectura, Maxi, es que después de lo que pasó, cuando ella llama a la sesión en el Senado, que la salieron a masacrar, digamos, públicamente desde el entorno de Javier Milei, hubo un cambio y es contener y respetar el disenso. Fíjate que arranca la semana, parece que hubo una reunión, unas horas, arranca la semana con una foto muy descontracturada, caminando por la Casa Rosada, casi riéndose los dos. Por otro lado, otro dato no menor, fíjate que hay un sistema de redes, viste que este gobierno es muy de las redes sociales, no salió nadie de los típicos, a retrucarle a Villarroel. A retrucarle a Villarroel. Ese es también todo un dato político. Claro. O sea, van a convivir en este disenso, respetándose, y esa parece ser la decisión del presidente Javier Milei. No, en mi opinión, para agregar y complementar lo que él plantea, a ver, uno podría este tipo de situaciones ir de un extremo al otro, ¿no? Podría decir, es nada más la vicepresidenta hablando en televisión, expresando algunas diferencias con el presidente, o podría irse al otro extremo y decir, no, está conspirando con el resto del sistema político porque quiere reemplazar a... Yo creo que en principio no hay que pensar una cosa de la otra. ¿Es una persona que hace política, Victoria Villarroel? Sí. ¿Se da cuenta que ella también establece un vínculo con sectores de la sociedad? Yo creo que también se da cuenta y que además debe rendir bien cuando ella habla, cuando ella... Porque, digamos, a ver... A mí me resulta un personaje interesante cuando la veo hablando en televisión. Me parece una figura, no es una figura más de La Libertad Avanza. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que esté haciendo? Está tratando de definir su propio perfil político y presentarse como alguien que, con disidencias, apoya al presidente y se muestra como una reserva. Puede ser una reserva para cualquier momento. Un datito, un elogio que recibió hoy la vicepresidenta de Malena Galmarini, ¿no? La mujer de Sergio Massa. Es muy inteligente, aprendió muy rápido, juega al ajedrez, dijo, respecto a la vicepresidenta de Milei. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar si lo peor en la economía ya pasó o lo peor está por venir en los próximos 60 días. Y vas a ver cómo para sectores determinados lo peor ya pasó, para otros, fundamentalmente la clase media, sectores medios, tal vez lo más difícil de atravesar van a ser los próximos 60 días. ¿Y por qué en este contexto la figura de Javier Milei se mantiene intacta desde el punto de vista de la popularidad e incluso creciendo la expectativa de que la cosa puede mejorar a futuro? Bueno, atención, hoy el presidente se reunió por primera vez con el grupo de los 6, ¿no? Las 6 cámaras empresariales más importantes de la Argentina que representan a todos los sectores, ¿no? Los bancos, la sociedad rural, los industriales, todos los sectores, la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, ahí está la foto. ¿Y qué pasó en esa reunión? La Bolsa, ahí está Delmo Gavi de la Bolsa. ¿Qué pasó en esa reunión, Carlos? Mira, una reunión muy amena, muy almuerzo. positiva. Sí, un encuentro que tuvieron. Almorzaron ayer con Caputo. También participó el ministro de Economía, sí, Luis Toto Caputo, que los había visto ayer en el encuentro de CIPEC. 2 horas y pico duró, estaba muy verborrágico el presidente Milei, en el buen sentido de la palabra. Les contó del viaje a Italia, de la reunión con el Papa, pero de lo que nos importa, que tiene que ver básicamente con la economía,
ratificó el rumbo el presidente Milei, los escuchó a cada uno de los 6, cómo están en cada sector, habló de la importancia de mantener el superávit en todas sus variantes, en la economía argentina, les prometió que en tanto y en cuanto haya superávit y los números de la macro se vayan manteniendo y vayan mejorando los índices, iba a empezar a bajar los impuestos. Sí, No Caputo descartó- dijo que el año que viene, dijo, Claro. en el 2025, porque es Sí. necesario el superávit fiscal este año. Correcto. Pero fue una reunión muy Es amena. la zanahoria para los empresarios. Sí. Sí. Digo, fue una reunión bastante amena. Me dicen, hablé con 2 de las personas que Sí. estuvieron presentes ahí en la reunión, se fueron contentos, fue sin agenda, muy descontracturada la reunión, quedaron en volver a verse e incluso le prometió al presidente de la Sociedad Rural Argentina que va a estar en la feria. Recordemos, hace muchos años que no va un presidente, desde que Macri ocupaba ese lugar, en la rural el próximo julio. Bueno, lo que están discutiendo todos es cómo se sale de esta recesión, ¿no? Primero cuándo se toca el piso y cuándo se sale. Y cómo se sale, ¿no? El gobierno dice vamos a salir en B en algún momento. De hecho, fíjense el gráfico que hace Fernando Marul, uno de los consultores de la City, que dice, bueno, un poco lo que plantea el gobierno, ¿no? Que la caída, el piso va a estar ahora en abril de la recesión y que en algún momento va a haber una recuperación en B. Básicamente porque con la baja de la inflación los salarios le van a ir ganando lentamente a la inflación y que en algún momento el gobierno va a tomar alguna decisión de levantar el cepo y si eso Sí. ocurre, efectivamente, a ver si se ve ahí el ajuste, la caída en lo que había pasado. La economía que la falta de dólares, las iras, ya empieza a caer, fuerte caída con la sequía, después, bueno, la recuperación electoral, el derrumbe con el ajuste, la cosecha que empieza a traccionar el segundo trimestre, los salarios que empiezan a recuperarse, bueno, el rebote de la economía. Un poco lo que dice el gobierno. Esto, muchos dicen, bueno, ojalá sea así, porque si no, los empresarios que están con todos los números en rojo, se le cayó en la venta 20, 30, 40%, van a empezar con despidos importantes. Sí. Si no ven la luz al final del túnel, si Milei, ¿por qué Milei empieza y Caputo a reunirse con los empresarios? Hasta ahora no recibían a nadie. ¿Por qué les tienen que mostrar la luz al final del túnel, de algún sendero o algo? Pues si no empiezan los despidos de manera masiva, como hay, por ejemplo, en la construcción y en algunos otros sectores, por ahora no son generalizados. Bueno, quedó el Pero es dólar una- también muy atrasado. Fíjate que en la construcción, por ejemplo, está todo desvirtuado en lo que hace al precio del metro cuadrado, porque con $1.000 de noviembre tenías una capacidad de compra de materiales infinitamente Hoy hay superior derrumbe en la a lo de hoy. construcción, derrumbe en bienes durables, derrumbe en Pero la eso el venta de gobierno lo autos. reconoce Y en el derrumbe diagnóstico. de alimentos y derrumbe de la venta de carne. La carne hace 7 semanas que está planchado el precio, que no se convalida ningún aumento. Hubo en los últimos días con las lluvias, restricción de oferta en línea, no se movió el precio porque está derrumbado el consumo. La Argentina se cayó en febrero de este año respecto a febrero del año pasado, el consumo per cápita 36% del consumo de carne. Es decir, un derrumbe muy, muy fuerte. Ahora, la pregunta es si lo peor ya pasó. Para algunos, tal vez, los jubilados, a partir de abril se frena la licuación, digamos, que sufrieron diciembre, enero, febrero, durísima, muy fuerte. Para otros, tal vez, clase media tiene por delante no solamente los aumentos luz, gas, los servicios públicos en general, el colegio, prepaga y demás, sino la posibilidad de restituir el impuesto a la ganancia, que va a ser un golpe a 1,5 millones de trabajadores clase media. Entonces, por ahí lo peor está por delante, más el riesgo de perder el trabajo. Entonces, ojo que se vienen meses difíciles, el gobierno también lo reconoce. La pregunta es, ¿por qué en todo este contexto Milei conserva niveles de aprobación muy altos, incluso de mejora en las expectativas de la economía hacia adelante? Bueno, vos sabés, mirá, es paradójico justo lo que vos preguntás, ¿no? Nosotros hacemos la segunda semana del mes un informe sobre expectativas económicas. Es impresionante lo que ha caído las expectativas en términos de aumento de inflación. En el mes de noviembre eran de 70-75%, la sociedad argentina creía que iba a haber mayor inflación hacia adelante. ¿Sabés a cuánto cayó hoy? Menos de 40. Es decir, una caída de 40 puntos en términos de las expectativas inflacionarias. ¿Y sabés qué aumentó considerablemente? La preocupación por la pérdida del empleo. El Es empleo, decir, claro. por la posibilidad Por supuesto. de perder el empleo. Entonces, evidentemente la gente tiene una preocupación presente más vinculada con su microeconomía, es decir, el problema de perder el trabajo, si llego o no llego a fin de mes, si puedo o no puedo ahorrar,
que es, digamos, los principales rubros afectados, y una expectativa positiva hacia futuro. Eso que Guillermo Oliveto creo que lo ha titulado mejor que nadie, que es esa idea de recesión con ilusión. Yo a la palabra ilusión me parece por ahora un poquito Ahora, exagerada. la aprobación del presidente, recesión con expectativa, que mantiene, no sé, el 56%, 52, 53, más o menos, de la votación de diciembre. ¿Eso cómo se explica? Bueno, yo creo que, primero, a ver, el presidente aplica un programa que se parece bastante al programa que prometió. Nunca dijo que él iba a llegar, iba a expandir el gasto público, iba a dar aumento de las jubilaciones. Quizá estaba un poco reducido el programa de ajuste a la idea de que todo lo iba a pagar la casta, pero también el presidente hablaba de que el Estado iba a tener que reducir sus funciones y el gasto que hacía. Entonces, en ese sentido, el programa es consecuente. Y él apalanca su legitimidad electoral en la pelea con la política, o la pelea que él dice dar contra la política, a la cual La bronca de la gente con la política. Y la bronca de la gente con la política. Bien. Uno de los principales activos del presidente es un sistema político muy delegitimado y fragmentado. Nehamki, gracias, Carlos, gracias. Nos estamos retirando, se quedan con Mariano Yese en A24, nos reencontramos el lunes, tengan todos muy buen fin de semana. Chao.